lo de la gripe española me parece muy interesante, ¿no? Porque todo el tiempo hacen referencia a esa gripe española, sí, a muerte, a cientos de personas que están muriendo, ¿no? O estos personajes todo el tiempo hablan de que, uy, pasan los ataúdes, etcétera. Y el tipo dice, qué cobardes, son unos cobardes, le tienen miedo a la muerte, hay que abrir las bibliotecas, no podemos dejar cerradas esas bibliotecas. Comparándolo con nuestra época, nosotros, digamos, en esta pandemia nunca vimos ataúdes cruzando ni nada de eso frente a nuestra ventana. Aún así, pues tal vez fuimos más cobardes en ese sentido. Sí, me sentí un poco ofuscada con el comportamiento de Carla y el hecho de que haya decidido volver con este maltratador, ¿no? Entonces uno dice, no, pues ya se iba a escapar, por fin, cuando tan regresa a lo mismo y llorando a los brazos de este tipo abusador. Y es una escena muy interesante cuando él va hasta donde la casa de Silvia a hacerle el reclamo, ¿no? Hay una tensión tan grande que uno dice, aquí va a pasar algo catastrófico. Aquí alguien va a terminar muerto. Que lo que se ve mucho en la literatura contemporánea femenina, tengo que decirlo, es una apuesta ciega por la sororidad, ¿no? Por esta hermandad entre mujeres, tomando de por cierto que esto siempre va a funcionar y que siempre una mujer va a ayudar a otra mujer. Y en este relato, Alice Munro de manera magnífica demuestra que esa pasión y esas ganas de ayudar de Silvia a Clara, y en ese ánimo de, bueno, somos mujeres, te voy a ayudar, pues no siempre funciona así. Y la vida le dio una cachetada. Y así se demuestra en el relato que al final a Clara y a Clara les vale un pito lo que haya hecho Silvia y lo mucho que quería ayudarla. Este es El Matiz. Síguenos y suscríbete en nuestras cuentas. El Matiz Difusión en YouTube, Substack, Spotify e Instagram. El Matiz en Facebook. Hola a todos, de nuevo aquí desde Matiz. El día de hoy vamos a hablar de la escritora Alice Munro. Es una escritora canadiense, es la primera escritora canadiense de la cual vamos a hablar. Alice Munro, Canadá, 1931-2024. Bienvenidos a este podcast. Qué gusto estar de nuevo por acá y nuevamente en torno a una autora muy interesante, Alice Munro, así como polémica, ya lo vamos a ver. Bueno, aparte de los datos que ya se han dado, pues es una excelente cuentista. Realmente ganar el Nobel por su obra de cuentos, que hace parte de su trayectoria vital, es algo muy notable. También ha ganado cantidad de premios y su obra ha sido ampliamente traducida en diferentes idiomas. Acerca de su formación, con muchas pues, dificultades, también pudo estudiar en la Universidad de Ontario. Allí precisamente conoce a su primer marido con el que tiene tres hijas y posteriormente es curioso saber su faceta de librera. Con el primer marido construyeron o forjaron una pequeña librería que al parecer hasta estos días está funcionando ya en manos de otros propietarios. Entre sus influencias literarias se encuentra Flannery O'Connor, eh, precisamente con cuentos en este sur gótico de Estados Unidos, y se ha hecho como una equiparación a que Munro sería aquella persona que habla también de ese gótico sureño en Canadá, precisamente porque sus escenarios, sus personajes son muy cotidianos, son de pequeños pueblos donde al parecer no pasa nada, casi que paisajes muy sencillos de la vida de las personas, pero donde ella empieza a contar toda la profundidad y toda esta densidad psicológica de estos personajes. Muere a sus 92 años, los últimos 12 años los pasa en un asilo de ancianos donde se le trataba por demencia. Así que, pues, de su vida personal, pues también habría mucho que decir, pero por ahora creo que es mejor entrar en los cuentos
Y en las obras que hemos leído tanto en español como en español podría decir que los cuentos han sido seleccionados de estos libros que llegaron pues como un poquito más tardíamente a su traducción en español, casi que se vino a conocer ella en el finales del siglo XX, siglo XXI. Entusiasmo, 1994. Hola a todos los seguidores del Matiz, de nuevo es un placer volver a hablar de literatura con todos ustedes. Efectivamente estamos hablando de Alice Munro y recordarles que una de las influencias, como decía Diana, que tuvo Alice Munro en su obra, Flannery O'Connor, fue una de las autoras que repasamos en uno de los episodios del Matiz, entonces les invitamos a buscarlo y a recorrerlo, muy interesante, también una autora polémica, y pasaremos a hablar de Alice Munro y sus polémicas también. Y nos gusta abordar este tipo de autores que han tenido sus devaneos con la moral y cómo esto puede impactar o no su arte, su creación literaria. Vamos a empezar a hablar del primer cuento que fue traducido al castellano como Entusiasmo. Personalmente creo que es una traducción terrible para un cuento cuyo título original en inglés es Carried Away. Podríamos traducir Carried Away como llevada lejos o llevado lejos, dependiendo de quién se está hablando, ¿no? Pero bueno, la traducción que se decidió fue Entusiasmo, quizá podamos hablar de eso. Trata sobre Luisa. Luisa es una bibliotecóloga o una chica que trabaja en una biblioteca de un pequeño pueblo en Canadá, en Ontario, donde tienen lugar la mayoría de historias de Alice Munro. Es una joven culta que gusta de leer, algo enigmática, de la que se sabe muy poco cuando llega a este pueblo a trabajar, y habita en un hotel. En vez de habitar en un apartamento, en una casa, habita sola en una habitación de hotel, el Hotel Commercial. El relato, que es bien enigmático y que en realidad podría considerarse como una novela corta, más que un cuento corto, sería una novela corta por su extensión, inicia con Luisa recibiendo una carta misteriosa de alguien que no conoce, y empieza a leer y se da cuenta que es un soldado de la Primera Guerra Mundial. La historia tiene lugar o atraviesa aproximadamente 50 años, desde 1917, que recordemos es uno de los años, el penúltimo año de la Primera Guerra Mundial, y abarca hasta los años 50. Este soldado que le escribe le empieza a relatar su vida en la guerra. Él está luchando en el frente europeo, y afirma que la conoció a ella, a Luisa, cuando vivía también en el pueblo de Ontario y frecuentaba la biblioteca. El nombre de este soldado es Jack Agnew, y empiezan a tener esta comunicación epistolar que hace del cuento algo bien fascinante, porque es un intercambio de cartas que Alice Munro transcribe tal como están escritas y le presenta al lector este juego de epistolar, de nuevo, de comunicación a través de cartas. En un punto, a través de esta comunicación, Jack le pide a Luisa que le envíe una foto de ella para tenerla como recuerdo, y ella accede a esto, le envía una foto, y un par de cartas después la comunicación se detiene, ya que Jack no le vuelve a escribir. Luisa, a través de toda esta comunicación, se ha vuelto muy interesada por la Primera Guerra Mundial y ha leído y sigue muy de paso y muy de cerca los acontecimientos de la guerra, y se da cuenta que la guerra en Europa acaba justo al año siguiente, 1918. Ella, con mucha avidez, empieza a buscar entre los nombres de los soldados fallecidos que eran originarios de Ontario, para ver si Jack Agnew está en la lista, y nunca llega a dar con el nombre, y esta especie de misterio empieza a aumentarse en ella. No sabe qué habrá pasado con él,
hasta que en un punto ella por accidente se da cuenta que Jack volvió al pueblo, no fue a buscarla y que terminó casándose con la prometida que había dejado antes de ir a la guerra. Esto causa en Luisa un cierto tipo de choque y de golpe emocional, porque ella había alimentado precisamente este entusiasmo a través de esta comunicación epistolar de quizá llegar a tener un enamorado, un novio y hasta un esposo después. El cuento acelera un poco y nos damos cuenta que en este trabajo, en esta vuelta al pueblo de Jack, como hicieron muchos veteranos tanto en la Primera como Segunda Guerra Mundial, empezaron a trabajar en cualquier trabajo en lo que les salía, ¿no? Y Jack empezó a trabajar en una fábrica de pianos, en una compañía, en una fábrica que fabricaba todos los componentes y la estructura de madera de los pianos. Y debido a un fatal y horripilante accidente, Jack pierde la vida. Quizá vamos a hablar específicamente de lo que le pasa, pero fue un accidente muy grotesco. Él pierde la vida y curiosamente Luisa empieza una relación primero de conocido a conocido, después de amigo a amigo y finalmente de esposo a esposa con el dueño de la fábrica de pianos, es decir, el que era el patrón de Jack. Y ahí es cuando se alarga la narración y el orden cronológico del cuento. Viajamos a los años 1950, ya con una Luisa entrada en años y al parecer muy cerca de la pensión, y tiene un encuentro, podríamos decirlo, místico, espiritual, sobrenatural, con una figura que al parecer es la de Jack, y pues vamos a hablar de eso también, imagino, que la confronta y que habla de su propia vida y cómo siguió su vida después de la muerte, algo así como una comunicación. Y el cuento termina de una forma bien particular, bien misteriosa. Alice Munro afirmó siempre que era de toda su obra era su cuento favorito, y los críticos han validado esta opinión. Se considera como el cuento más misterioso, más enigmático de la obra de Alice Munro. Entonces quiero preguntarles ahora, Diana o Manuel, ¿qué les pareció Entusiasmo o Carried Away? ¿Qué tendría que decir yo de este cuento, Entusiasmo? Es un cuento que está organizado también en secciones, que más o menos pasa por toda la vida de una mujer. Curiosamente, para mí resultó muy interesante porque es la vida de una bibliotecaria, ¿no? Es una mujer en esta descripción que nos hace muy sencilla, guapa, inteligente, digamos, y lectora, y eso marca una diferencia con el prototipo de mujeres de ese pequeño pueblo que en principio están principalmente interesadas en casarse, ¿no? En muchos de los otros cuentos también que leímos, las relaciones entre géneros, digamos, y entre la vida de pareja, la búsqueda de un noviazgo, de un matrimonio sobre todo estable y duradero, es como algo que permanece. Eh, Acá en este cuento podemos ver que hay como un recorrido en la historia, sobre todo de encuentros y desencuentros con este hombre, con este soldado, y que empieza con la sección de cartas, ¿no? Y ese intercambio, esa comunicación que hay entre ellos, forjando una ilusión. A lo mejor por eso yo he interpretado que el cuento ha sido traducido como entusiasmo, y pensé entusiasmo de esta joven bibliotecaria que inicialmente está sobre los 20, 25 años y que se crea esa ilusión de este hombre que alguna vez va a venir. Por supuesto, en esa época no estaba Tinder ni ninguna de estas aplicaciones donde se podían ver fotos y perfiles y gustos y hobbies. Entonces todo era una cuestión muy, muy etérea y que yo creo que daba mucho a la imaginación, pero también muy, muy bonita. Ella se mantenió digna en no pedir una foto, pero creo que en el fondo sería lo que cualquier mujer desea también, en conocer a este hombre que además la va envolviendo y se le va declarando,
pero siempre se convierte en un fantasma, ¿no? Más adelante en la otra sección que se llama Gripe Española y que habla de un momento histórico donde pues había esta epidemia, ella no, aunque se enferma por una semana, vuelve prontamente al trabajo porque desea que este hombre aparezca en algún momento, ¿no? Y cierra hasta tarde y está siempre pensando en que en algún momento va a venir. Y una interpretación muy personal, en este caso de esta mujer, que es un personaje un poco engañado por este hombre, que después resulta uno saber que sí frecuentaba la biblioteca, que se llevaba libros a escondidas, pero nunca dio la cara, básicamente porque ya estaba comprometido con otra mujer y cuando llegó de la guerra, como dijo Juan, pues ya tenía un anillo pues prácticamente ya listo para ponérselo. Y ese vacío, al parecer que tampoco fue como un trauma de momento, pero sí es algo que queda dentro de este personaje y que se va a resolver al final de una forma bastante misteriosa. Entonces me gustó el perfil del personaje y cómo pues a lo largo de la historia también decide hacer su vida. Hay algo característico y es lo que ya he dicho que se distingue de las otras mujeres, porque digamos es medianamente una mujer libre que vive en un hotel donde la única forma, digamos, de tener alguna interacción también social es con estos viajeros y resulta que se toma una copa y resulta que tiene un romance y a lo mejor esto no es bien visto y menos pues para una bibliotecaria. Es muy curioso que en un momento dicen, al menos no es una docente, porque si fuera una docente o profesora tendría que dar ejemplo, pero es una sencilla bibliotecaria, así que se le perdona esos desvíos de la norma. Hasta Bien. Bueno, recordemos que Diana aquí presente es una bibliotecaria que ha trabajado en grandes instituciones, así que se le perdona también todo. Eh, pero eh, este relato narrativamente no fue mi favorito, pero las referencias que lanza me parecen muy interesantes. Empezando con el título, sí, como Runaway y este que es Carried Away en inglés, sí, me interesa la escogencia de estos verbos que son verbos de dos partes en inglés o phrasal verbs los llaman, porque en alguna entrevista, no sé, que tal vez ya hemos hablado de eso, Borges habla del inglés y él habla de por qué él prefiere el inglés para ciertas cosas y es por la versatilidad de estos verbos de dos partes, ¿no? Que pueden significar varias cosas. Entonces, como dijo Juan Carlos, ese verbo carried away es como que se lanza, se lleva lejos, pero en realidad desde la parte emocional yo lo interpreto como sobresaltarse. Aquí lo dicen entusiasmo, pero para mí es más como un sobresalto, como yo me sobresalté, como I got carried away, algo así. Entonces, desde el título ya me parece interesante. Ahora, en cuanto a lo que han hablado ustedes de esta relación, el soldado, me interesa mucho la parte histórica y me interesa que nos viaja en el tiempo, ¿no? Es un viaje en el tiempo desde la Primera Guerra Mundial hasta los años 50, ¿no? Entonces, como desde la Guerra Mundial, la gripe española, la entrada a la Gran Recesión y la salida, ¿no? Hasta la prosperidad de los años 50 y cómo la guerra juega un papel ahí importante. Esta cuestión epistolar me interesa también en el sentido de que pues son cartas escritas a mano. Hoy día tal vez sucedería por redes sociales, yo qué sé, por WhatsApp. No sé, digamos, a Juan Carlos, pongamos el ejemplo, manda un mensaje a una chica, la chica de pronto le interesa el mensaje o algo así, se desenvuelve una relación, pero después el corazón de Juan Carlos es llevado por otra chica, ¿no? Se lo lleva otra chica, ¿no? Entonces yo creo que algo así sucede en estos mensajes, ¿no? Empiezan de manera inocente, pero pueden pues llevar a a algo más, ¿no? Como destrozarle el corazón a la protagonista aquí, podría decirse.
Ah, ahora bien, lo de la gripe española me parece muy interesante, ¿no? Porque todo el tiempo hacen referencia a esa gripe española, sí, a muerte, a cientos de personas que están muriendo, ¿no? Lo cual pues me recuerda un poco la época de COVID, ¿no? Porque ella o estos personajes todo el tiempo hablan de que, uy, pasan los ataúdes, etcétera. Y el tipo dice, creo que es el marido de ella el que dice, no hay que, bueno, o el soldado, no me acuerdo, que dice, pues, qué cobardes, son unos cobardes, le tienen miedo a la muerte, hay que abrir las bibliotecas, no podemos dejar cerradas esas bibliotecas. Lo cual pues es un poco, comparándolo con nuestra época, nosotros digamos en esta pandemia nunca vimos ataúdes cruzando ni nada de eso enfrente de nuestra ventana. Aún así pues tal vez fuimos más cobardes en ese sentido. Am, y por último pues las bibliotecas. Esto de las bibliotecas me parece interesante porque uno de nuestros contribuyentes aquí en Matiz escribió un texto que ganó el premio, pues Carlos Marín, si lo conocen, escribió un premio que ganó el premio Ciudad de Bogotá, premio de crónica Ciudad de Bogotá, en el que habla de cómo las bibliotecas cerraron durante la pandemia de COVID y cómo hubo una imposibilidad se limitó el acceso a los libros, ¿no? Al conocimiento un poco. Así que es interesante aquí, ¿no? Porque es una parte pequeña de este relato de cómo esta bibliotecaria insiste en mantener abiertas estas bibliotecas, que es un poco tal vez el reflejo de mantener abierto la chispa de la pasión, tal vez, si lo llevamos al plano romántico. Así que, bien, eso es lo que observo de este relato. ¿Qué más quieren agregar? Magnífico, me parece que es uno de esos relatos que tiene, tiene tantas aristas y toca tantos temas que, como decía Juan Manuel, hay mucho de dónde hablar. Podríamos pasar mucho más tiempo recorriéndolo. El tema epistolar para mí es crucial y lo que decía Diana en su intervención también me hizo pensar mucho en las relaciones que mantenemos ahora, ¿no? Con esta omnipresencia de las comunicaciones, donde es tan fácil comunicarse con el otro, pensar en esas relaciones que se tenían del siglo XX hacia atrás y que en el caso de los artistas fue tan constante y deja ver también mucho del recurso que usaban para sus obras, que ahora en la contemporaneidad se publican esas cartas, ¿no? Tenemos las cartas de Rilke, las cartas de Kafka, las cartas que escribía la abuela, Van Gogh, esas cartas, las famosas cartas a su hermano, en la política las cartas de Napoleón a Josefina, de Simón Bolívar a Manuelita, y era esta comunicación también de Gustave Flaubert y su amante, toda esta comunicación era tan, como era tan escasa, había que concretar en cierto espacio todo lo que uno quería decir y lo hacían de manera magistral. Y pensaba yo que en unos 50 años con los artistas que nos habitan en este tiempo, no sé cómo harán los editores y las editoriales en 50, 100 años. ¿Será que van a publicar los chats de Messenger, de WhatsApp de los escritores y los artistas contemporáneos? No lo creo, ¿no? Quizá no sea tan llamativo, ¿no? Porque precisamente hay una saciedad y hay un exceso de comunicación escrita. Eso, el tema de la pandemia, de la gripe española, de lo que hablaba Juan Manuel, también me pareció genial como lo recorre. Hay algo que desde el punto de vista técnico me fascinó, y es que Alice Munro, no solo acá, sino en toda su obra, hace excelso el uso de mostrar y no decir, ¿no? Ella recorre ese paso del tiempo en esa comunicación que tiene a través de las cartas con este soldado, marca el tiempo a través de la misma narración de las cartas, ¿no? Entonces, cuando ella le dice al soldado, Luisa le dice al soldado, el clima está poniéndose muy caliente, hemos tenido una inundación en el río, que al parecer aquí en este pueblo es un evento de cada primavera. Entonces, si nos damos cuenta,
la comunicación empezó en el invierno y aquí ya vamos en la primavera. Muchos escritores lo que preferían decir es salirse y con el narrador omnipresente decir, y llegó la primavera y ella esperaba la carta. No, aquí lo que hace Alice Munro es poner en la voz de los personajes ese paso del tiempo y de esa forma mostrar y no decir. Olvidé decir cuando relataba el resumen del relato, de la novela corta, del cuento corto, que está dividido precisamente en 5 secciones. Diana lo mencionaba un par de ellas, y el genio y la maestría de Munro hace que en estas 5 secciones ella se enfoque y cambie de foco en cada relato, ¿no? Hay creo que 5 o 6 personajes que toman ese foco, ¿no? Este señor que es un vendedor y que al parecer tiene cierto tipo de relación con Luisa en un punto en el hotel, el soldado, el padre del soldado, el dueño de la empresa, la misma Luisa al final, al comienzo y al final de sus días, bueno, a la mitad y al final de sus días. Ese manejo del foco de los protagonistas también es genial. Y sí, me fascinó, y precisamente eso de ser llevada lejos, carried away, me hizo pensar en cómo Luisa se deja llevar tan fácilmente de esa emoción que le producen las cartas, ¿no? Se deja emocionar y se deja enamorar bobamente, digámoslo así, por esa emoción. Incluso hasta precisamente el final de sus días, en los años 50, al final del relato, donde tenemos esa escena tan misteriosa. Les quería preguntar si ustedes creen que esa persona con la que habla en ese banco o en esa estación, en esa parada del autobús, es un fantasma de Jack, o es otra persona que ella piensa que es Jack pero en realidad es otra persona. ¿Cómo vieron esa parte? Vale. Bueno, yo también, esta escena del final, ¿no? Recordemos que entre ese momento de joven bibliotecaria, pues resulta que termina casada con Arthur, que es el empresario del pueblo, que viene de toda una tradición de los empresarios, básicamente de los fabricantes de piano, que también vemos cómo esta industria empieza a decaer y que termina convirtiéndose en el esposo de Luisa, y ella lo cuida hasta el final de sus días. No tienen hijos. Arthur tenía una hija de su primer matrimonio, y se ve como hay una continuidad en el manejo de la empresa, que lo lleva Luisa con muy responsablemente, digamos, con mucho compromiso. Precisamente es gracias a un viaje que hace a otra ciudad, si no estoy mal, es cuando ocurre va para una cita médica. Ya suponemos que es una señora muy mayor, pero que sigue al frente de la empresa y que va a cumplir con esta cita, y es cuando se encuentra con este otro personaje que se presenta como aquel soldado que sabemos por escenas antes que está muerto y que murió de una forma terrible. Y para mí es claro que este señor es Jim, es aquel viajero que pasaba por allí, con el que mantuvo alguna relación y que fue en una noche, digamos, donde intimaron, ¿sí? Donde tuvieron la suficiente confianza en que ella se abrió, y al parecer fue a la única persona que le relató esta relación por medio de cartas con este soldado que nunca conoció. Entonces uno no sabe allí qué tipo de juego estaba haciendo este hombre, que además se ha convertido en un sindicalista, una persona prestante, que da discursos, que tiene todo un séquito de personas a su alrededor, pero quiere hacerle como esta especie de broma o de mal gusto, tal vez porque sabe o sintió, digamos, la emoción de ella en ese momento, del el enamoramiento, digamos, la ilusión que le causó, y que esto se ha tomado como un juego muchos años después, es lo que sí cae como en un campo de la ambigüedad. Pero también es sumamente curioso que después del tiempo se le recuerde una historia que a lo mejor para ella ya estaba un poco borrada de su memoria.
Sí, lo cierto ahí es que este hombre murió, ¿sí? Eh, Jack, ¿sí? Bueno, un comentario sobre esa muerte es que ahí vemos un poco de cómo se invierte esa idea de mostrar más no decir, ¿no? Porque al ser algún evento tan sangriento, tiene que recurrir al opuesto, ¿no? Ella evita mostrar la situación mucho tiempo y la forma en que la muestra es a través de un relato de otra persona y no muestra toda esa sangre de inmediato, sino que el personaje, Luis, lo supone mucho tiempo y le va sacando información a ese Arthur que termina siendo su marido de cómo fue este Jack decapitado por esta máquina, ¿no? Bueno, otra cosa sobre esta máquina, lo que vemos ahí no es como la entrada de la industrialización un poco ya después del fin de la recesión y cómo pues vuelven los soldados de la guerra y crece un poco la economía y nace ese espíritu un poco emprendedor de los pueblos pequeños creciendo las economías, ¿no? Que lleva pues a riesgos como este, ¿no? Terminar decapitado. Pero ahora, en cuanto a esta última sección del relato que es tan confusa, lo que yo entiendo y de lo que leí un poco es que ella está en su lecho de muerte, algo de una falla del cardíaca, algo así tiene la personaje principal, y eso la lleva a una suerte de alucinación, en el que ella siente que está hablando con alguien que es este Jack del pasado, pero al parecer es como un recuerdo que ella revive. Es más o menos lo que se entiende ahí, ¿no? Eh, entonces está como reviviendo ese amor del pasado. Es lo que interpreto ahí un poco. Caramba, pues me tocaría volver a leerlo ya como en esa clave de si es como una cosa onírica o por enfermedad, porque sí, sí me descolocó, ¿no? Esa aparición, pero yo decía, pues de quien está hablando es de Jim, pero sí es cierto que pues Jim también era una persona de su pasado, ¿no? Sí, es el cuento más experimental de todos los que leímos, eso sí. Hay un fragmentico que me gustaría leer y es solamente un párrafo que da cuenta del espacio de la biblioteca donde trabaja Luisa y es relatada más o menos en la voz del marido que empieza a frecuentar esa biblioteca y también pues también con el pretexto de acercarse aún más a Luisa. Y dice así, él empezó a ir y tomaba alguna revista y dice lo siguiente. Le gustaba la ventana alta y desnuda, inundada por la luz de la tarde primaveral. Y también le gustaba la dignidad y el orden de aquellas habitaciones. Le producía una agradable perplejidad la idea de que personas adultas entraran y salieran, entraran y salieran, de que leyesen libros asiduamente, una semana tras otra, un libro tras otro, durante toda una vida. Él leía un libro de vez en cuando se lo recomendaba a alguien, y solía disfrutar con la lectura. Y además leía revistas para mantenerse al tanto de las cosas, y jamás se le ocurría leer un libro hasta que se le presentaba otro, de aquella forma casi casual. A ratos no había nadie en la biblioteca, salvo la bibliotecaria y él. Bueno, y eso, ¿hay alguna escena así como bibliotecaria, Diana, en No, lo me personal? parece, la conexión que hago es como, le parece una perplejidad que la gente vaya a la biblioteca y gente adulta, o sea, no solamente niños que van a estudiar y acá sacar libros. Y creo que eso sí, si es a mediados del siglo pasado, pues puede hablar un poquito de ese proceso que se dio de democratización de la lectura, de la ampliación de la alfabetización, de que en un pueblo, por más pequeño que fuera, siempre había al menos pues una biblioteca pública, ¿no? Es como un pequeño hito, para mí es esa conexión, pero también una descripción del ambiente. Y pues el mundo, sí, de los libros aún existe, no se ha cambiado por pantalla, se ha complementado con todas esas plataformas digitales y el acceso a muchísima información. De hecho, hace poco leí alguna controversia
que se está presentando con Con ¿qué se llamará? Anthropic, Una IA, con Anthropic, sí. y cómo de alguna manera alimentó su base de datos de entrenamiento para luego dar respuesta a todas estas preguntas, adquiriendo miles o millones de libros, mencionaban ahí, para escanearlos, absorber su contenido y luego eliminarlos, y que parece ser que eso estaría dentro de lo legal en el uso de una copia que se usa para fines, en este caso, más que todo tecnológicos. Y mencionaba también que esto se hacía o habían escogido libros desde cierta época hacia atrás, porque lo que se presenta ahora en el medio digital son textos mezclados entre ideas humanas propiamente como creaciones propias de la IA, de tal manera que no se sabía que era real, genuinamente humano, ¿no? Eh, y eso pues genera, pues a mí me genera cierta desazón, aún no sé cómo interpretarlo, y aunque ya pues utilizo la IA sobre todo para cosas muy prácticas de mi trabajo, también Anthropic y este Claude es una muy buena herramienta, digamos, la uso incluso a nivel personal para búsquedas de información concreta. Pero bueno, ahí vamos. La controversia está en qué pasó con todos esos libros. Los eliminaron. Antes se quemaban libros, ¿no? En las guerras, en la Segunda Guerra Mundial, y ahora a lo mejor se hace de otro modo. Sí, bueno, los invito a leer un ensayo que escribí ahí en Matiz sobre la inteligencia artificial. Lo que pasa es que, bueno, está en inglés, pero hablo un poco de Wittgenstein y el uso de la inteligencia artificial desde un poco de un acercamiento más filosófico. Escapada 2004. Y bien, perfecto. Entonces, voy a hablar un poco de este cuento. Este cuento tiene una protagonista que se llama Carla. Carla, como mi chica, que la conozco, que ha estado aquí en estos episodios. Entonces, Carla, ¿qué pasa? Ella tiene un marido, ¿no? Un marido, digamos que dominante, controlador, lo cual es común en las figuras de esposos en todos los relatos bueno, en varios de los relatos de la autora, y quizás debe ser un patrón de su propia vida, ¿no? Como escritora. Eh, y no solo como esposos, sino las figuras de hombres tienden a ser controladoras, pero al mismo tiempo llevan a la pasión, ¿no? Yo lo relaciono un poco como con la canción de Lana del Rey de Ultraviolence, que dice que, bueno, no quiero leer la letra porque después es controversial, pero por ese lado va, tiene que leerla, escucharla. Ah, así que esas figuras de hombres son así. Ah, entonces, este hombre controlador, Clark se llama, la lleva a querer escapar, ¿no? Ella eh, está tomando clases con una profesora, una vecina que se llama Silvia. Silvia, no sé si toma, bueno, toma clases, parece, bueno, tiene una relación con una vecina, ¿no? Esta vecina, después de conocerla un tiempo, parece que se encariña hasta el punto ya de la pasión también. Hay cierto deseo de corte sexual, ¿no? Entre esta vecina y la protagonista, Carla. No es un deseo correspondido, ¿sí? Es la vecina, que es mayor que ella, es la que tiene ese deseo, ¿no? Silvia. Es lo que yo observo ahí, ¿no? Entonces, la vecina le ofrece querer escapar, ¿no? Le ofrece irse a donde una amiga en otra ciudad allí en Canadá, y ese escape involucra pues tomar un bus, llegar a la casa de esa amiga y decir, hola, aquí estoy, deme posada mientras huyo de mi marido. Con lo que no contaba la vecina es que en medio de querer escapar de su marido, en realidad pues sí lo amaba, hasta el punto que se baja de este bus
llama al marido desde un teléfono en esa época pues de moneda y le dice, venga y me recoge aquí porque lo amo y me escapé porque no sé por qué, perdí los estribos. Lo que importa aquí en realidad es el elemento conductor, el elemento literario aquí es la cabra, ¿no? Goat, una cabra que tienen ahí, que ella tiene, ¿no? Esta cabra es peculiar, pues, porque genera cierta ternura, ¿no? Ella la cuida, etcétera, pero esta cabra se vuela, se pierde. Esta cabra, es que me confundo con el nombre de la chica, Carla, ¿no? No Carla, sino esta cabra. Parece que representa este intento salvaje de huida, ¿no? Eh, Flora se llama la cabra. Entonces, esta cabra vuelve y aparece al final. ¿Cuándo aparece? Cuando el marido de Carla va a hacerle el reclamo a Silvia de por qué ayudó en complicidad con su esposa a escaparse, ¿no? Porque ayudó a su esposa a escaparse. Y en ese momento están discutiendo, parece que va a haber una escena como de violencia un poco porque el tipo se torna agresivo, pero lo que rompe esa tensión narrativa es la cabra aparece y hace que ambos se asusten, el hombre se asusta más que la mujer y hay una escena un poco tierna ahí, ¿no? Como que él la agarra de la mano a la vecina y como que hay un perdón mutuo, ¿no? Como la perdono por haberse dejado dejar escapar a mi mujer y ella también pues le pido disculpas por quererme robar un poco a su mujer y darle esta escapada. Ah, ¿Qué es lo fuerte de ahí? Es que al final pasan como los años y nos enteramos de que nunca él le reveló que la cabra había vuelto a su esposa, él nunca le revela, ¿sí? El marido nunca le revela. ¿Cómo se entera? Se entera porque la vecina años después les manda una carta recordándola y diciéndole que ojalá haya, pues qué milagro que haya aparecido esa cabra, suponiendo pues que Carla sí había vuelto a encontrar a su cabra, lo cual lo cual ella supone que el marido la degolló, la vendió o algo así. Am, entonces, sí, ¿qué observan ustedes? Yo veo un elemento muy de erotismo entre Silvia y esta chica, Carla. Sí, efectivamente, gracias por el resumen. Carla cuidaba de el esposo de Silvia, su vecina. Este esposo era un poeta medianamente reconocido en Ontario. De hecho, había ganado un par de premios de poesía. Eh, y en un punto se llega a afirmar, también queda en este espacio liminal entre verdad o imaginación o deseo, que el esposo de Silvia, a quien cuidaba Carla, intentó aprovecharse sexualmente de Carla, intentó mandarle la mano y todo este tipo de temas. Se le pasó a la cama o algo así. Sí. Se le pasó a la cama, pues él estaba en cama, sí, pero entonces Clark, el esposo de Carla, le pedía jugar eróticamente con esa idea, que también, como dice Juan Manuel, el cuento es muy, muy sensual y muy sexual, por eso, porque aparece esa escena donde Clark le dice a Carla que le relate esa escena de cómo llega el esposo de Silvia y le propone tener sexo y eso lo excita a Clark. En cierto tipo de juego de cuernos, ¿no? De engaño, de cachón, como se dice en Colombia. A mí me fascinó el relato de Runaway, lo leí en esta colección precisamente titulada Runaway. Este cuento de escapada le da el título a esta colección en inglés. Por esos motivos que mencionaba Juan Manuel, por esa forma en la que no sabemos muy bien qué sucede, me parece también que, como en el primer relato que analizamos, hay cierto tipo de presencia de la divinidad. No estoy hablando de ninguna institución religiosa, sino de algo, de una presencia del ser supremo, del ser trascendental. Si lo asimilábamos en la historia anterior con la llegada de lo que al parecer era el fantasma de Jack en la parada del autobús,
ahora lo vemos a través de la llegada de Flora, la cabra, que al parecer se había escapado, que había muerto, pero llega y la escena es muy bella. Llega en medio de una bruma que la acobija, mientras Clark y Sylvia están teniendo una conversación muy fuerte, una tensión muy fuerte, y llega como esa presencia de la divinidad digamos, a señalar y a simbolizar un encuentro amistoso, y donde dice Juan Manuel que precisamente se tocan las manos. Y me gustó mucho también el hecho de que lo que se ve mucho en la literatura contemporánea femenina, tengo que decirlo, es una apuesta ciega por la sororidad, ¿no? Por esta hermandad entre mujeres, como que tomando de por cierto que esto siempre va a funcionar y que siempre una mujer va a ayudar a otra mujer, cosa que en realidad pues sabemos que no existe. Y en este relato, Alice Munro de manera magnífica demuestra que esa pasión y esas ganas de ayudar de Silvia a Clara, por una parte porque quizás sospechaba que su marido había abusado de Clara, o que se había intentado abusar de ella, o porque precisamente veía en Clara a una versión más joven que ella y por sororidad precisamente quería ayudarle, le da ese dinero que mencionó a Juan Manuel para que ella se escape y deje a Clark. Y en ese ánimo de, bueno, somos mujeres, te voy a ayudar, pues no siempre funciona así. Y la vida le dio una cachetada, pues Clara se baja del bus que iba a Toronto y dice, no, yo me quedo con el tipo. Y sucede muchas veces, ¿no? Que uno intenta ayudar a estas parejas, como llegar con esa aura de buenismo y decir, mira, voy a ayudar porque no me parece bien que esté pasando. Pues finalmente eso no te incumbe, ¿no? Y así se demuestra en el relato que al final a Clara y a Clara les vale un pito lo que haya hecho Silvia y lo mucho que quería ayudarlos. Y hasta ahí llegó la sororidad. Bueno, para hablar de sororidad particularmente en este cuento, sí, hay un intento de que Silvia ayude a Carla, a que salga de su situación. Y sí, Carla siente ese impulso porque estamos viendo todo el tiempo cómo este hombre la trata, cómo le manda o le ordena hacer cosas, cómo quiere aprovecharse incluso de esa situación aparentemente que no se sabe si es cierto o no, de acoso que tuvo el esposo de Silvia, el poeta, que hay una frasecita de que dice que es muy curioso que sea un poeta, ¿no? O que porque es un poeta se comporta de cierta manera. Lo cierto es que el tipo, que ahora yo no me acuerdo, Jack, el esposo, ¿cierto? Quiere aprovecharse de esa situación para sacarle plata a Silvia, ya que el esposo ha muerto, ¿no? Entonces ya uno ve el talante del personaje con el que está, que no es cariñoso, que Carla sigue con sus rutinas y por eso es la figura de la cabra es tan importante porque es una forma de encontrar cariño, ¿no? En ese lugar donde ella está siempre en un segundo plano. Y Silvia quiere ayudarla porque de pronto en un momento dado Carla estalla y dice, voy a escapar y voy a empezar una nueva vida y ya lo he hecho antes, ¿no? Yo no siento que haya una relación, digamos, de deseo entre estas dos mujeres, sino más un poco maternal. De Silvia, una señora mayor, que por cierto creo que fue profesora, tuvo alumnas, dice, algunas alumnas me perseguían, tenían cierto entusiasmo por la materia, por el conocimiento, lo que sé. Y esta Carla no es como ni blanco ni negro, es como un tibio ahí, pero siempre tiene esa alegría y esa alegría creo que es lo que busca absorber en esta muchacha joven que está haciendo su vida con este hombre, alejados cada uno de su familia y en un lugar que les ofrece a veces buen trabajo y en otros momentos flacos del trabajo y de la vida, ¿no? Yo sí me sentí un poco ofuscada con el comportamiento de Carla y el hecho de que haya decidido volver con este maltratador, ¿no? Entonces uno dice, no, pues ya se iba a escapar, por fin, cuando regresa
a lo mismo y llorando a los brazos de este tipo abusador. Y es una escena muy interesante cuando él va hasta donde la casa de Silvia a hacerle el reclamo, ¿no? Hay una tensión tan grande que uno dice, aquí va a pasar algo catastrófico, aquí alguien va a terminar muerto, pero resulta que no, y ahí es cuando está este elemento sobrenatural o que es visto como sobrenatural, que es el aparecimiento o el retorno de la cabra. Si se puede leer el fragmento, si no da tiempo y si no, no, es muy interesante porque ahí sí lo asocio como ese gótico, sí, como esos personajes fantasmales que de pronto salen y simplemente es una cabra desaparecida, pero que tiene un halo de luz que sale de la bruma, que tiene, mejor dicho, es la aparición. Y cambia precisamente esa tensión de la escena en que ellos dicen, bueno, no, pero como que la cosa no es tan grave, somos vecinos, mejor si usted se va a resfriar, señora, entra a su casa y ya queda aquí todo saldado. El asunto es que no queda saldado, ¿no? Uno diría, ahí podría terminar el cuento, pero esta señora Silvia le manda una carta, quiere de alguna manera disculparse, ¿sí? Y es cuando le manda el indicio de que la cabra sí existía, o sea, que no, que sí regresó a esa granja. Y ahí es cuando uno ve cómo este Jack, este señor, desaparece la cabra, ¿no? O sea, siendo un animal de afecto para su esposa, la desaparece como una clase de venganza para mí. Y ahí es cuando ella también sabe que algo le pasó y que fue culpa del esposo y le queda la cizaña no parecía que fuera por tanto tiempo, fue de cambio de una estación a otra, pero ella creía saber dónde está el animal, podría estar enterrado y que si solamente fuera hasta allá y verificara, pues se enteraría si ha sido o no el que ha hecho esto, pero no lo hace en una clase de sumisión al marido, digo yo, o no buscarse problemas, o ya decidir como, bueno, ya me tocó aguantarme este man, ¿no? Entonces, y para mí es inevitable no relacionarlo con la vida personal de Alice Munro, Sí, ¿no? Y claro. este tipo de personajes masculinos, abusadores, maltratadores, pero que al final son como disculpados, sí, son hombres, aceptémoslo, son así, así que mm, la vida sigue, continúa. Bueno, porque realmente está enamorada de estos hombres que aparecen en estos relatos, ¿no? O sea, no Claro, solo... claro, sí, sigue pues como en su relación tóxica y de todas maneras en él hay un giro, ¿no? También dice que ya reconoció el valor de ella y como que las cosas fueron a mejor y tal, Sí, pero pero quedó ese hito en esa historia de amor, por decirlo tarde o así. temprano recae. Tenemos algunos colegas por el estilo, en algún momento veremos. Pero bueno, eh, ¿qué iba a decir? Sí, esta tensión sexual de la que yo hablo entre la Silvia y esta Carla, me parece que es demasiado clara. No sé si usted, como ustedes dicen que la versión de la traducción tal vez difería un poco. Hay otra cuestión de lo que estuve leyendo. Alice Munro escribía los cuentos y 20 años después los reescribía. No sé si estamos leyendo alguna versión diferente, alguna reescritura o algo así. No sé si este en particular. Sé que el de ese de Pasión tiene una versión como del 90 y pico y otra del 2009. Entonces, según entiendo, son muy diferentes, o bueno, o se alargan o algo así. No sé porque la que yo leí la encontré por internet, la leí en inglés. Y pues hay unas frases muy claras. Cuando ella va a la casa a contarle la cuestión, Silvia como que la observa y la describe, pues está, bueno, la que tengo aquí en inglés la versión, pero básicamente lo que dice es que se sentó al borde de la silla, las piernas abiertas un poco, las rodillas de cierta manera, viéndose desolada, y después dice que ella estuvo en Grecia, que conoció un niño, ese niño de 11 años dice que le hace recordar a ella y ella no entiende por qué le hace recordar, pero después de que habla de este niño, lo que dice es que se acuerda de ella, se acuerda de Carla en la primavera, limpiando unas ventanas con sus piernas muy fuertes en sus shorts, en sus shortcitos.
con unos hombros muy amplios, limpiando las ventanas y dice que ella le encantaba la manera en que se explayaba y hacía chistes que comandaban a Silvia a reírse, ¿sí? Es lo que dice aquí en inglés, más o menos, la traducción que estoy haciendo hoy en tiempo real. Entonces, para mí, no solo que no es tan especulativo, me parece que es muy claro que hay esa tensión ahí. Ah, bien, eso. Juan, ahí nos tocaría, pues sí, ver en qué año fue escrito y si no fue una reescritura, porque sí es cierto que varios de sus cuentos han sido trabajados posteriormente. El que yo leí, que leí todos los cuentos en español, es Escapada del 2005, del 2005, y dice que su primera publicación fue en el 2003. Pero bueno, no sé, nos tocaría rastrear un poco más esa huella editorial. Hay una parte macabra, diría yo, también de este relato. Quisiera saber qué opinan, porque así como en el primer cuento que analizamos, Alice Munro deja esto en un espacio etéreo. No queda nada claro si en realidad sucedió o no sucedió, o está en ese espacio de cuántico de pasa o no pasa, ¿no? Y es que al final, cuando lo mencionaba Juan Manuel en el resumen, cuando ella recibe la carta varios años después de Silvia diciéndole, ah, qué bueno que haya aparecido Flora, pues se enoja tanto que quema esas cartas y después empieza como un diálogo interior en el que ella dice, se debate en ir a esta parte rural de su finca y subir a un cierto tipo o pasar por un cierto tipo de zona y encontrar, y empieza a relatar Monroe, encontrar los huesos, después encontrar el cráneo, y un cráneo que parece una taza de café, es decir, los restos de Flora a la cual Clark ha asesinado y ha enterrado o ha dejado por ahí. Esto no se confirma porque de nuevo lo usa Alice Munro de una forma maravillosa. Voy a traducirlo en la versión que tengo acá, que es en inglés. El cuento termina precisamente con esa escena, porque justo después de que ella dice, bueno, quizá pueda ir allá y encontrar estos restos, y el cráneo que ella puede sostener como una taza de té, no de café, una taza de té en una mano y el conocimiento en la otra. O quizá no, quizá no hay nada ahí. Y empieza después a relatar que quizá lo que pasó fue que Clark llevó a Flora a un centro pues digamos, de animales, de protección de animales, la devolvió o dejó que se perdiera de nuevo. Entonces, lo que parece ser una escena macabra que queda en ese espacio etéreo que nos plantea Munro, hace o a este personaje que, como dice Diana, es un maltratador, un violento, lo hace ver incluso ya un asesino de animales, lo que igual completaría ese círculo de maldad del personaje, o precisamente expone los miedos que ella tiene con él, ¿no? Tanto amaba Clara a Flora que la lleva precisamente a imaginarse estos finales trágicos y macabros, ¿no? De que su propio esposo la haya matado y haya enterrado por ahí los restos. Sí, sí, para mí todos esos son escenarios que ella ve, ¿no? Los huesos. No sé si realmente ella encontró esa cabra o sí, porque para mí todo fue como imaginar. O al menos cuando ella se ve a sí misma como enterrada, también es algo imaginario. Obviamente la cabra representa a sí misma, ¿no? Es como decir una suerte de, ¿cómo se llama eso? Bueno, un alter ego animal, básicamente, de ella misma, ¿no? Ah, lo que sí observo ahí es que, como dicen en Colombia coloquialmente,
la rabia que ella le da de recibir esta carta es que el marido sigue siendo un mal parido, porque, no porque, pues, aunque parecía que llevaban una relación perfecta después de eso, esa relación se dio fue a costa de haber degollado, perdido, lo que sea que haya hecho con esta cabra, que es un poco que, como decir, le cortó sus alas, ¿no? Le arrancó su espíritu más salvaje, tal vez, más libre a su esposa, ¿sí? Que fue un poco deshacerse de esta cabra, que es, metafóricamente, es parte de ella, ¿no? Ah, Claro, bien, sí. Precisamente el origen de la cabra es porque él la va a negociar unos animales y se la dan, ¿no? Ya unas personas que querían ya retirarse de la granja y se la dan y se relata que era como una hija para ellos, que al comienzo estaba más apegada a él, después fue a ella y siempre hubo como una relación cercana con este animalito que simboliza precisamente la posibilidad de escapar, ¿no? De escapar, de irse, de tener una vida libre, pero yo también siento que los datos y la interpretación va a que lo más probable es que el tipo la haya matado, pero ella no es capaz ni siquiera de ir a corroborarlo, prefiere dejarlo así, puede que está en libertad. Aquí cierra con la línea, pasaron los días y Carla no se acercó al lugar, resistió la tentación. Y si habla de una proyección de sus propios miedos, porque era como una idea punzante que la seguía a diario y simplemente no hizo nada. Ella no se escapó, la cabra desapareció. Y ahí esa ambigüedad también creo que es un valor que tiene el cuento en el sentido en que nos abre diferentes interpretaciones del cuento, ¿no? De la historia y de la relación tóxica de esta pareja. Pasión. 2004. Pasión es el segundo de los relatos que escogimos del libro de Escapada o Runaway. Y nos relata la historia de una mujer muy joven, una chica que ha quedado pues sin padres, huérfana, y es criada por sus tíos. Y pues las opciones que tiene dentro de su pueblo y con sus tíos es continuar con el negocio familiar de artesanía en canastos y ella logra ir a otra ciudad donde se emplea como mesera. Ahí es cuando conoce a un muchacho, empiezan a salir, él hace parte de una familia grande, acomodada, y ella empieza a frecuentar mucho esta familia porque siente que le enriquece intelectualmente, espiritualmente, y se crea como con ese vínculo, no solo con el muchacho, que tampoco aparentemente es una relación tan fuerte, como con la propia familia. ¿No? Y entre esas idas y venidas va conociendo más a profundidad la familia y en esta familia de los Travers, si no estoy mal, hay uno de los hijos, el hijo mayor de la señora Travers, que es parte de su matrimonio anterior, está casado, tiene hijos, pero tiene un pequeño problemita de alcoholismo. Es médico también y sucede un día de campo, que ella que está con la familia y accidentalmente se corta la planta del pie. Afortunadamente llega este personaje Nils a atender esa urgencia y le cubre pues, los primeros auxilios, pero sí decide que debe ir a la clínica para que le pongan una inyección. Y es ahí cuando el cuento se desvía un poco de esa escena un poco familiar para irse por un recorrido de estos dos personajes por carretera hacia un motel, hacia un bar, hacia una casa perdida en el campo, donde el hombre va y regresa al poco tiempo. Naturalmente ha tomado, ella se da cuenta que ha tomado y luego, bueno, pasan un montón de cosas ahí. El cuento termina
dramáticamente, catastróficamente. Sin embargo, pues logramos ver que hay cierta aventura que ella vive en esta experiencia con esta familia y particularmente con este trágico paseo. Así que pues abrimos el micrófono para ver qué les parece la historia. Bien, como dije al principio, para mí Canadá es una extensión de Estados Unidos y este relato, tal vez el anterior lo demuestra un poco, ¿no? Hay un rechazo a los suburbios, al concepto de suburbios o la América suburbana, pero en ambos cuentos, en este, el rechazo parte un poco de querer escapar de su tío, su familia, que hacen algo con las sillas, no sé qué es lo que hacen exactamente con las sillas, eh, pero quiere escapar de ese mundo de su familia un poco. Aún así, pues terminamos viendo un viaje un poco por carretera, ¿no? Carreteras de campo, ¿no? El country roads, como la canción. Y es un escenario muy, podría decir que uno vería en un cuento de Carver, que uno vería en un cuento de alguna escritura estadounidense. Ah, es lo que veo ahí. Obviamente lo del alcoholismo, aunque Carver era pues alcohólico gran parte de su vida, siento que ella lo describe mejor, la personalidad de un manipuladora de un alcohólico como es Neil, el cuñado, digamos, el cuñis, lo que veo. Sí, relatábamos, conversábamos fuera de micrófono que este cuento es muy carveriano, precisamente, no solo por la inclusión de lo que en la literatura carveriana ya es casi que un personaje ineludible, que es el alcohol, la presencia del alcohol. No solo por eso, sino por la forma en que se relata la historia familiar y este tipo de eventos trágicos, pero que resultan un relato muy certero del drama del alma humana. En este caso de pasión, vemos la protagonista como digámoslo así, un centro digamos, de tragedia desde su propia vida, ¿no? Estamos hablando de una chica que es huérfana y que fue criada por sus tíos. Ellos fabrican estas sillas de mimbre precisamente, y ella, pues al parecer es un único futuro. Se habla también de cierto tipo de pobreza en donde crece, porque no le es posible crecer con la posibilidad de asistir a una universidad. De hecho hay un punto, lo tengo anotado, donde al parecer todo lo que para ella está reservado en la vida lo deciden los hombres, ¿no? Sea su tío, sea su novio, sea el director de escuela, cuando le dice que sus notas son muy buenas, pero que en realidad ella se debe dedicar a otra cosa porque no hay posibilidad de que aplique a una universidad de prestigio. Entonces yo anoté aquí que precisamente, pues al parecer todo lo definen los hombres para ella, ¿no? En esta sociedad. Sí, es una presencia de la figura masculina. Y ella no quería eso, yo no quería nada para su vida. Se encuentra con Maury y siente cierto tipo de atracción, pero no es completa. De hecho, creo que la escena de quiebre al interior de ella y su atracción por Maury se da en el coche, ¿no? Cuando creo que van a un encuentro y están en el coche, en el carro de él, y ella de manera muy explícita y muy visual se le insinúa, ¿no? Ella quiere tener sexo con él, y él, pues quizá de una tradición muy puritana, muy anglicana, no concede, no la satisface, y personalmente creo que ahí se da el quiebre, que pues se concreta, obviamente, o se inicia el quiebre y después se concreta en esta reunión en la casa de los Travers, donde precisamente, como decía Diana en el resumen, ella se corta el pie y se deja llevar prácticamente del hermano de su novio, y hay cierta tensión ahí, cierto deseo de ella por él, un tipo que pues no sabemos bien las edades, pero yo creo que le lleva mínimo 20 años de edad, y ella quiere que él tenga sexo con ella. A mi modo de ver no sucede, no hay escena de sexo, eso quizá quede abierto,
pero está claro que ella está en esta discusión con el mundo, de un mundo que se le muestra como un mundo ya definido y ella tiene que hacer lo que ya está dictaminado y ella no, ella quiere pues hacer otras cosas, tener placer y finalmente no lo puede concretar hasta esta escena que es maravillosa, desde el momento en que él se la lleva al hospital, el que se hace negar ante el hermano que llega al hospital después buscándolos y se escapa por la puerta trasera y se la lleva de bar en bar y llegan a esta casa rural. Es una escena maravillosa. Sí, me fascinó este cuento, es una pasión como los otros cuentos que hemos relatado, una muestra del erotismo muy sutil, sin ser explícita. Quizá ustedes estén pensando en que hay alguna forma o que ella como autora, Alice Munro, temía dar de forma explícita esta presencia de la sexualidad. Para mí no, para mí lo que hace precisamente, vuelvo a lo que decía al inicio de este episodio, es que muestra y no dice, y deja que el lector se lleve a la cabeza la idea según sus propios prejuicios, según sus propios deseos. Yo a través de esa escena me imaginaba que el tipo iba a aparcar su carro y la iba a violar, o que iba a tener sexo con ella, una de dos. Es lo que me llevaba imaginando en todo el transcurso y finalmente, a mi modo de ver, no sucede. Quizá otros lo vean así, quizá otros se imaginen que cuando ella está durmiendo sí pasa algo y después se despierta y pues no recuerda que hayan tenido sexo, pero sí sucedió. Entonces la maestría de Alice Munro se da en esa agencia que le da al lector para que el lector decida y diga qué pasa con los personajes. Es una forma maravillosa. Para mí también es un poco ambiguo lo que pasa, no podría decir con firmeza si sí o no. Hay un pequeño párrafo que lo voy a leer en español porque es claro que ustedes a lo mejor se han acercado a esa versión más original, la versión original de esta historia. Aquí la traducen luego, en un momento cuando empiezan a circular por la autopista. eh, y dice que le está enseñando a manejar y ahí dice lo siguiente. Es natural que ni Grace ni Neil hablaran. Según recordaba, habría sido necesario gritar para poder oírse. Y a decir verdad, lo que recuerda de lo que debe ser el sexo apenas se diferencia de sus ideas y sus fantasías en aquel momento. El encuentro fortuito, las señales mudas pero convincentes, el casi silencioso vuelo en el cual ella misma se veía más o menos como una cautiva, una entrega etérea que nada tenía que ver con la carne, sino con una oleada de deseo. Posteriormente a este momento es cuando entran al hotel y bueno, es cierto que en vez de irse a la habitación del hotel se van al bar y el mesero le dice que aún es muy joven para servirle trago. Entonces, esa ambigüedad está eh, desde el momento en que toman carretera y como que la historia tiene esa vuelta de tuerca, pero también veo claramente una construcción de personaje muy diferente, por ejemplo, a Carla del cuento anterior, ¿no? Con ese nivel de submisión, con esa resignación, con ese miedo, ¿no? De descubrir la verdad al final del cuento. En este caso, Grace es una chica que se hace de su propio destino, ¿sí? Ella está buscando abrirse oportunidades, está luchando, por ejemplo, cuando decide estudiar y estudiar más como para aplicar a las pruebas de la universidad, pero sabe que no puede ir a la universidad, pero ella se mete en ese reto. Y en algún momento dice que ella no desea ser como las niñas mimadas o que visten muy bien y que son cabeza hueca y lo único que quieren más adelante es conseguir un marido y luego ñoñamente tener a sus hijos y eso no va a cambiar que sean cabeza hueca. Entonces es una mujer que a pesar de su juventud determina lo que quiere de su vida y da este rodeo con este hombre atrapada en esas oleadas de pasión que la llevan hacia adelante, sabiendo que hay un buen partido, que es este muchacho que es ingeniero, que
que le describe una carta y le dice precisamente que diga que no fue su decisión ir, sino que él la obligó a ir y ella le dice que no y ni siquiera le dice que lo siente. Entonces hay un personaje aquí pues rebelde que se sale del molde y que da cuenta pues de esta historia que al final termina trágicamente. No sé si podemos ir y hablar un poco del final. Sí, para ustedes dicen que se imaginaban algo oscuro con esta escape en este automóvil. Y bueno, es otro escape, ¿no? Parece que ya ahora siempre hay escapes, ¿no? En este caso parece que es un escape que para ella resulta placentero, ¿no? A diferencia del cuento anterior. Pero yo nunca vi que iba a pasar algo malo ahí, ¿no? Al contrario, me imaginé y supongo que sucedió, ¿no? Algo, ella dice que estuvieron por los lados de un río, ella buscó un espacio para, pues, para tener sexo. No sé si lo encuentra como tal, o al menos no se describe, pero pues se intuye que sí tienen sexo con el cuñado. Ella goza de esta escena, ¿no? Lo que sí veo es que si las cosas se hubieran dado entre ellos dos, que obviamente era imposible debido al alcoholismo, hubiera terminado siendo una relación como la del cuento anterior, con el personaje del Clark del cuento anterior, ¿no? Hubiera sido un tipo así de manipulativo en su relación. Pero como hasta ahora era el primer día, pues esa manipulación termina siendo una suerte de goce y que un poco le brinda libertad y cierta tentación, atracción que no consigue con su fiancé, con su, ¿cómo se dice? Prometido, que es un poco insípido, ¿no? Es como decir como la arepa en la bandeja paisa, un poco insípido. Ah, Así que obviamente se ve atraído por este personaje, con esa compulsión de un alcohólico, ¿no? Que muchas veces pues la compulsión ya está ahí, el alcohol la exacerba, ¿no? El tipo como que ni siquiera llega a embriagarse como tal, ¿no? Es que simplemente puede tomar sin parar y llega a un punto es que le dio sueño, ¿no? En la carretera. Se duerme, ah, y al parecer esa escena termina, pero después pues no parece ser el mismo día, ¿no? Parece que otro día después él muere, ¿no? El cuñado muere en la carretera también, o se suicida, puede ser como una especie de suicidio. Lo importante ahí es que el hermano, o el prometido, la cuestiona a ella y le dice, venga, solo quiero que usted me diga que él la manipuló a usted, que usted no fue por su voluntad. Y ella responde, parece que es también un intercambio epistolar, ¿no? Como unas cartas. Y él le dice, sí, yo le confirmo, él me manipuló. Obviamente no es cierto, ella nunca fue realmente manipulada, o al menos si fue manipulada, no lo gozó de ello, al menos, ¿sí? Eh, y, y después igualmente le dan unas platas, ¿no? Le dan como $1,000, que en esa época es como que es buen dinero. $1,000 canadienses y le dicen, venga, el papá de su prometido le da una plata y le dice, vea, tenga esta plata y ábrase de esta familia, váyase de aquí porque esa no es una buena influencia para el niño bueno, ¿no? En realidad ya era una mala influencia, tarde o temprano iba a meter en problemas a este Murray, ¿qué se llamaba? Bueno, el prometido. Entonces, eso es lo que observo ahí, una intriga total, me gusta. Bueno, solo para corregir, creo que Diana lo mencionó, sí le piden que diga que ella no quería hacerlo y que fue el que la obligó. Ella se niega, ella dice que no quiere hacer, que ella sí quería ir con él. Oh, Y de ella dice hecho, que sí quería ir. Ok, yo sí, entendí sí. como que ella decía, no, no. Lo digo, no lo quiero decir, pero lo digo por conveniencia. No, ella finalmente dice que sí, no, yo sí quería ir. Y iba a pedir perdón, pero se arrepiente, dice, Mm. yo sí quería ir. Sí, Mira. Yo entendí que pedía perdón, ¿no? pero el asunto que le dan plata no, pues él me dio a entender que no era tanto porque se alejara de Mauri, como por el hecho de que para la familia interpretó que ella fue como una víctima en esa escapada, en ese viaje,
claro, el Neil este era mayor, era el que estaba conduciendo, fue el que le enseñó a manejar sin saber, sin lo mínimo, que la otra pobre llegó por fin a un lugar donde el otro llegó dormido o simulando que estaba dormido, o sea, como que hubo un tipo de abuso que no del tipo sexual, porque seguramente esa parte de la familia no la conoció, uno supone, pero sospechaba de algo y claro, es como, bueno, usted fue víctima, pero quédese tranquilita, inicie una nueva vida. Y en este caso esta sí toma ese chance y empieza, uno supone que por su carácter empieza una nueva vida en lugar de Carla, la otra que no fue capaz de empezar una nueva vida lejos de su pareja. Sí, eso de la escapada, de la manejada me parece romántico. Romántico no de romance, sino de romántico desde la estética, la forma en que él enseña a conducir. Y creo que, bueno, no sé, ustedes en Colombia, Diana, que tiene licencia de carro y licencia de conducir en Colombia, creo que allá uno aprende es como con un curso, ¿no? En Canadá y en Estados Unidos alguien le tiene que enseñar, ¿no? Normalmente un abuelo, un tío, y ya, láncese a la carretera. Por ejemplo, la primera vez que yo manejé así solo fue un tío que me dijo, bueno, coja y agarre por la autopista, porque no se aprende por la calle normal, hay que ir de una a coger la autopista. Entonces, supongo que en los pueblos en Colombia sí es más común, más bien, pero digamos en Bogotá, en la capital, como que la gente es más bien de tomar cursos. Sí, Y ahí pero lo como que vi. no sirve para nada, Sí, esos porque cursos no, hasta que no toca como con Diana, aprendió Diana realmente en un viaje a carretera a Tunja, si se acuerda, pero podemos hablar de eso después. bueno, sin Eh, catástrofes, nada exacto. catastrófico. Entonces, me parece bellísimo como describe eso, ¿no? Como él le ofrece esa confianza en sí misma que ella no había adquirido y le da esa libertad de expresarse manejando ese carro sin parar toda la noche hasta el punto que él dice, bueno, me voy a dormir, usted maneje. Y funciona muy bien. Y la verdad que es un cuento como salido de los cabellos y siento que ahora que los escucho tengo que volver a releer estos cuentos como para volver a ver estas aristas que ustedes mencionan. Ay, Hay una parte, sí, o sea, el personaje principal Grace, pero casi que compitiendo en importancia y en protagonismo es Neil, es este doctor con alma atormentada, atravesando seguramente por una depresión y alcoholismo. Y como y concuerdo con Diana, el dinero se le da a Grace es porque los padres y la familia estaban convencidos de que él había abusado de ella, porque seguramente había pasado en el pasado. Hay una parte donde están los dos en el carro y él le pregunta a Grace, ¿tú crees que te he traído, te he abducido con intenciones malignas o intenciones poco buenas? Y ella dice, no, o sea, no, pero sí. Y ella y bueno, en un punto después de unos segundos, él le dice a ella, en otro tiempo quizá hubieses tenido razón, quizá yo lo hubiese hecho, pero ya no hago eso. Entonces esto ya, con solo esa frase ya nos da a entender que este personaje en el pasado hizo eso con niñas o con jóvenes y las obligaba a tener sexo, lo cual era obviamente humillativo y humillante para la familia. Y por eso esta familia accede a darle $1,000 y que quizá motivan a que la Grace vieja, que es la que inicia y termina el cuento, la que va buscando la casa después de varios años, pues precisamente busque agradecerles por haberle dado este dinero sin el cual no hubiese podido quizá llevar la vida que llevó. Entonces conecta ahí los puntos Alice Munro en el relato. y creo que es clave que no lo habíamos mencionado antes, decir desde qué momento se cuenta el relato, ¿no? Porque es parte de una nueva construcción de la memoria de lo que sucedió en ese momento. Entonces puede ser que sea que sí hubo sexo o no hubo sexo, pero
es parte de lo que ella cree recordar de cómo fueron los hechos, ¿no? Sí, bueno, Eso. creo que todos los que leímos, ahora que lo dicen, todos parecen ser cuentos o relatos que se cuentan de un después. Y es una reconstrucción de memoria y parece que el narrador quiere que el lector sienta esa sensación, ¿no? De que puede que no es tan confiable este narrador, ¿no? Porque está reconstruyendo. Lo cual, bueno, no sé si el momento, pero me lleva un poco a la vida de la autora como tal, ¿no? Porque hay una controversia que para mí tiene que ver mucho con eso, de cómo la autora recuerda su pasado y, y la controversia, pues siempre será una controversia porque de quién se pone uno lado, ¿no? Del afectado, de lo que sucedió o de la autora. Y en parte tiene que ver con eso, de cómo la autora recuerda lo que sucedió y cómo fue su relación con los hombres. Entonces, ¿cuál es la controversia? No sé si quieren mencionar un poco Diana, de qué ¿nos trata. puedes relatar la controversia? Siempre el mouse se pierde. Bueno, a ver si em, Alice Munro se casa dos veces. Con el primer matrimonio tiene tres hijas. La menor, Andrea, tiene 9 años, pero y vive principalmente con su papá. Su papá se ha casado otra vez, ya tiene un hermano, creo que es un medio hermano mayor, un poquito mayor que ella, y una madrastra. Sin embargo, viaja a pasar las vacaciones con su madre. En uno de estos viajes, al parecer, hubo una escena, o no escena, sino hubo un abuso sexual por parte del padrastro, sería, porque la madre no estaba. Entonces, lo que se lee es que, bueno, está la versión de ella y la versión de él, pero al parecer ella fue a la cama del padrastro, que la madre no estaba, y esa noche fue abusada por él. ¿Mm? Y esta situación se perpetuó hasta que la niña cumplió su adolescencia, hasta los 11 años. Ella le informó en primera instancia, dice que fue y le dijo a su papá, el papá biológico, de lo que veas, perdón, de primero le dijo al hermano, al medio hermano. El medio hermano le dijo, no, pues esto es bastante grave, no es una broma, hay que decírselo a la mamá, a la madrastra. La madrastra a su vez se lo dijo al padre biológico y no hicieron nada. No hicieron nada. Al parecer la madrastra le decía, mejor que no vayas a esa casa, pero la niña seguía insistiendo en querer ver a su mamá. Y ahí es cuando se presenta una serie de actos de abuso, entre los cuales se relata como que le muestra los genitales, como que se masturba al frente de la niña. Que el hombre mismo le toma fotografías. Hay varios años en que este abuso se establece. Cuando ella ya cumple los 11 años, pues ya para el tema del abuso. Sin embargo, tiempo después, y ahí es cuando me pierdo un poco como en las fechas, parece ser que cuando ella ya estaba más grande, sobre los 20 años aproximadamente, habla con su mamá y la mamá le dice que ha leído un cuento que le ha conmovido profundamente de una niña, de una mujer que se suicida porque eh, su padre la abusaba. Y ella no entiende, Alice Munro, cómo esa niña no le dijo pues a su mamá. Entonces ella, a partir de esa historia que en parte se parecía mucho a su propia historia, le escribe una carta a su madre y le dice, mamá, lo que me ha pasado es esto. Tu esposo, Framing, me ha usado desde tal fecha, y ella lo toma como una afrenta, realmente lo toma como una infidelidad. Y una Tam- competencia intrafamiliar entre ellas dos. sí, como una infidelidad de los dos, ¿sí?
Se siente, creo que por ese tiempo se separa un poco, un tiempo muy corto del esposo, y dice que eso ya, pues que sí, que ya era muy tarde, ¿m? Y que la razón es la misoginia de la cultura, ¿no? Pero ella no en ningún momento se siente aludida como madre, ni plantea nada diferente a distanciarse de este señor por un tiempo. Luego vuelve con el esposo Framing y se queda con él hasta su muerte. Lo cierto es que pasa también un tiempo largo cuando esta niña, que a lo largo de su vida, pues también ha tenido problemas nerviosos, bulimia, bueno, muchas pues, situaciones a causa del abuso que vivió de niña. Tiene gemelos, seguramente se casa, tiene gemelos y le dice a la madre que ella no quiere que este hombre, Fleming, su marido, esté cerca de sus hijos porque teme pues, que les pueda dañar. Y entonces la escritora, la madre, le dice, pues, pues qué poco conveniente porque él es el que maneja y entonces ya no puedo ir a visitarte porque ya no veo bien, no puedo manejar. Entonces ahí como que se corta esa relación por mucho tiempo. El dinero Y del es, premio Nobel lo alcanzó. no, no, ahí se corta la relación y es hasta cuando muere unos par de meses después que muere Alice Munro a sus 92 años, o sea, ya Andrea era una mujer hecha y derecha, mayor, mucho mayor. Ella escribe un artículo, un testimonio que es publicado en el Toronto Star y donde habla del abuso sexual de su padre cuando era niña y cómo su madre eh, eligió quedarse con él. Entonces ahí está todo el relato de primera mano, digamos, contada por su propia protagonista. Bueno, cabe notar que el tipo aceptó algunos cargos, ¿no? Y fue, inclusive estuvo preso como 2 años, algo así. Sí, Eh, sí, ella lo denunció. Pues claro, hay un momento donde ella saca a flote esta historia que al parecer era una historia, era un secreto a voces, la familia lo sabía, la niña de pequeña se lo contó a todos, ¿sí? Era un secreto a voces, pero cuando ya eh, ella lo demanda, porque este hombre, ella le escribe una carta, es que no me acuerdo de ahí, creo, el abusador, escribe cartas diciendo que le parece fatal que esta niña diga que es un abusador y que ni se le ocurra irlo a denunciar con la policía porque es que ella fue la que lo sedujo. Y hace una comparación de él con Lolita, los personajes de Lolita, ¿sí? Como esa adolescente ávida por sexo que lo busca y que incluso él tiene unas fotos que son muy explícitas sobre la relación que se estableció entre ellos dos. Obviamente al escribir esta carta, pues lo que hace es escribir su propia declaración de abusador. Y con este material que ella recoge, pone la denuncia y el tipo es mandado a la casa por cárcel, porque creo que esto ya sucede cuando es bastante mayor, por 2 años. Y ahí, digamos, hace como, bueno, tiene su castigo ya tardío, pero realmente todo sale a la luz después de la muerte de Alice Munro. Es a grandes rasgos. Pueden ir a las fuentes originales porque pues esto está en boca de todos y está en la publicación. ¿Qué opinan? ¿Qué Sí, opinan? ¿O se me faltó cuando... algún dato? No, yo creo que ha resumido de manera muy completa la situación. Cuando preparábamos la lectura de estos relatos de Alice Munro, compartimos en nuestras redes algún tipo de contenido y hubo específicamente un amigo que me comentó que se emocionaba mucho porque fuéramos a hablar de Alice Munro, pero que lamentaba mucho y que en realidad se había decepcionado mucho de la obra de Alice Munro a partir pues, de la revelación de esta situación.
y de la carta que mencionas, Diana. Y pues obviamente yo tenía algo de conocimiento, no tenía tanto conocimiento del caso y pues averigüé más de lo que sucedió y pues le respondí a mi amigo que pues nuestro proyecto pues no busca precisamente ahondar tanto en la vida del autor o de la autora, sino tiene una implicación directa sobre la obra. Siempre la va a tener y bueno, lo hemos dicho hasta la saciedad acá, pues en realidad todos los autores habrán tenido algún devaneo con la moral de la época o la moral contemporánea y pues digamos juzgar a un autor por lo que haya hecho, haya dejado de hacer, en este caso Alice Munro, que yo a nivel personal pues obviamente no apoyaría a nadie que no decida cortar de tajo una relación donde su hija o su hija adoptiva haya sido violada, pues a nivel artístico pues no creo que deba debatirse o que deba ser parte de la evaluación o de la apreciación estética de la obra. Juan Manuel, no sé qué opina. Y para mí lo cierto es que tanto la escritora como sus personajes demuestran que terminan o tal vez tienen una personalidad que las llevan a estos hombres manipulativos un poco. Y evidentemente este tipo, por las cartas que manda y por cómo logró evadir esta situación hasta los últimos años de su vida, es un tipo que tiene este perfil, ¿no? Este marido de la escritora. Entonces, evidentemente es algo que se ve reflejado en su escritura. Entonces, para bien o para mal, más allá de la situación que haya sucedido, es algo que está en su literatura. Y entonces, más allá de juzgar a la persona, lo que sí puedo decir es que, pues, estos cuentos que hemos leído muestran un poco estas situaciones que tienen que ver mucho con los hombres. Como mencioné hace un rato, me recuerda un poco a algunas canciones de Lana del Rey. A Lana del Rey le dicen, la juzgaron en algún momento por glamorizar, es la palabra, o hacer glamour del abuso. Podría decirse que Alice Munro, de cierto momento, podrían juzgarla por algo así, ¿no? Pero pues, ¿cuál sería en el caso desde la parte artística como escritora de Alice Munro? ¿Cuál sería como una defensa, podría decirse? Es que simplemente ya trata de relatar las cosas con la crudeza de la realidad. Ahora, ya en lo personal de ella, pues sí, pues una situación terrible, ¿no? Que haya sucedido algo así. Y nunca lo reconoció, tal vez, ¿no? Lo vio como una competencia entre hija y madre por este hombre, en realidad. Supongo que era una idea que nunca le lograron sacar de su cabeza. Bien, eso es lo que entiendo ahí. Bueno, yo también creo que una cosa es la obra, ¿sí? El legado de, de Alice Munro, a través de todos los años, de los libros que escribió, de toda su producción intelectual, que uno la puede ver pues completamente por separado, intentar verla por separado, pero es innegable que cuando uno se entera ya de esta situación y del testimonio y de todo, uno entiende que ese legado también está relacionado con su vida personal. Es decir, no se, yo pienso que no hay que censurar a la autora, ni mucho menos. Yo personalmente la seguiré leyendo. Incluso si se compran los libros, seguramente esos recursos van a parar a sus hijas, probablemente, que es una de las víctimas. Eh, pero sí me sentí decepcionada, como no me ha pasado con otras autoras y donde yo casi siempre me he enfocado más en el análisis de la obra y que la obra se sostenga en sí misma, no por la fama o por todas estas historias. Claramente acá, desde el ámbito ya personal de analizar la situación de esta mujer, ¿no? Uno diría, pues si nos vamos a ver, eh,
quién víctima y victimario, pues ahí también vemos unos hombres que son las víctimas, principalmente el abusador, ¿no? El abusador y cómo mantuvo esa posición de poder y de decir, pero es que aquí el engañado fui yo, cuando era una niña entre los 9 y los 11 años, o sea, era un pedófilo degenerado, ¿sí? Que abusó de una niña y después estaba indignado. Hasta el último momento de su vida tuvo una especie de, eh, bueno, se le juzgó como debió hacerse desde antes. Por otro lado, está el padre de esta niña que al enterarse de la situación tampoco actuó, ¿no? Dijo, bueno, que siga yendo de vacaciones, Eso fue lo eh, más extraño. sí, La no otra pasa medio lo nada. entiendo, Entonces, pero lo del padre es raro. claro, entonces ya vemos que la situación de una niña que no tiene soporte alguno en su familia y que está sola y está asimilando desde muy pequeña una cantidad de situaciones de abuso como si fuera algo normal y no es algo normal y que tiene unas secuelas a lo largo de su vida. Ahora, pues hablemos de Munro. Claramente me decepciona ya en clave de género que esta mujer le eche la culpa a la sociedad, a la cultura misógina y no tenga una conciencia sobre cómo esta niña está siendo abusada, necesita protección, necesita defensa, no tiene las armas y ella es su propia madre. Claramente uno sabe que es una mujer que nació en 1931, hay un contexto histórico que dice, bueno, en qué pueblocito de Canadá nació, cuáles eran las costumbres locales, todo esto se va recreando en su obra, pero sí es cierto que hay cosas que se caen por su peso y es que la niña empezó a confesar desde pequeña, todo el mundo lo sabía, pero era como un relato que no pasaba por su conciencia de madre. Ahora, uno espera que una escritora tampoco sea aquella mujer que se va a quitar el pan de la boca para dárselo a sus hijos y que tiene en su horizonte de vida otras motivaciones aparte de la de madre, pero pues naturalmente ya tenía 3 hijos, lo que significaba en esa época que era proteger a sus propias hijas, ¿no? Y no hace nada, lo toma como una infidelidad, después vuelve, o sea, con este señor y simplemente dice, ah, pues creo que ya perdí a una hija, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? A mí me decepcionó profundamente ese comportamiento de Alice Munro y es difícil ahora leer sus cuentos sin dejar de ver los personajes masculinos y sus comportamientos, o sea, y también los femeninos, ¿no? Sobre todo porque se está hablando de relaciones humanas, relaciones de género, eh, todo un libro que se llama precisamente Todo lo que nos pasa en la vida, odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio. Muchos personajes son mujeres, otros son ya viejos, ¿no? Como en otro cuento del que no hemos hablado, ya hablaremos un momentito. Y es la primera vez que me parece como tan chocante combinar las dos cosas. Como digo, no es algo para censurar, es para seguirla leyendo, pero claramente esto siempre va a ser una marca que va a acompañar su literatura y donde nos va a dar para hablar, o sea, casi que su legado también es como de alguna manera reprodujo esa misoginia, esa, esa falta de protección a su propia hija, es parte del comportamiento que tuvo en su momento. Las razones tampoco es muy difícil también juzgarlo, ¿no? Uno no sabe qué infancia vivió, por qué situaciones pasó, pero sí es cierto que gran parte de estas situaciones de abuso, de esta dominación masculina, son en parte prolongados porque hay mujeres que siguen esos patrones o por lo menos son permisivas, no tanto que los ejecuten, pero sean permisivas frente a estas situaciones. Y es un tema gordo socialmente que cada quien tendrá su propia eh, pues, reflexión. Bien. Sí, excelente. Lo último es
Am, excelente, excelente observación de parte de Diana, sí. Esta, este análisis ya desde, pues desde una perspectiva femenina, digamos, ¿no? De lo sucedido aquí entre con Alex, su hija, digo, el esposo, bien. Entonces yo creo que pues le dejamos aquí ya la audiencia con esta pregunta, ¿no? Como que, ¿qué opinan de esta controversia y de cara a la obra literaria de Alice Munro, ¿no? Así que esperamos los comentarios y nos despedimos para un próximo episodio. Seguiremos hablando de literatura, cine, etcétera. Gracias. Bueno, gracias, nos vemos a la próxima. Sigan leyendo. Este es El Matiz.